Buen día, amada familia. Qué lindo poder compartir con cada uno de ustedes este día, este hermoso, maravilloso día, propicio para poder recibir la vida que hay en la palabra. Así que el apóstol Pablo, cuando oraba por la gente de ese tiempo y ahora, también esa palabra está escrita y nos sirve para nosotros. Dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para darle herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Levante su mano, por favor. Todos. Todos los que tienen a Cristo son santos, escogidos, elegidos por la gracia de Dios. Entonces vamos a iniciar este viaje espacial. Vamos a iniciar esta palabra hablando justamente de la gracia y la paz. Ustedes saben que en el tiempo del apóstol Pablo, el saludo común de los gentiles, de las personas en las ciudades, en las provincias en las que él estaba, en las que él viajaba en sus viajes misioneros, la palabra gracia era un saludo común. Como decir hola, ¿cómo te va? Era un saludo común. Esta palabra, cuando la entendemos, es tan poderosa que puede transformar nuestras vidas. Esa palabra en el griego es koros. Es una palabra simple, sencilla, común. Pero el apóstol Pablo, al experimentar, al conocer en persona la gracia de Dios y al experimentar lo que produce esa gracia en cada uno que la recibe y la experimenta, la elevó. Usted sabe que en sus 3 epístolas, él comienza sus saludos con gracia y paz. Si nosotros queremos definir la gracia, es muy iluso, es difícil, es imposible, porque en primer lugar la gracia es Cristo. La gracia es el Señor. Se conoce muchos términos para la gracia, como el favor inmerecido, pero eso queda muy corto. La gracia es multifacética, es como un diamante que tiene muchas caras. Este diamante, esta gracia, es Cristo el Señor, es Cristo Jesús el Señor. Si nosotros queremos definir la gracia con palabras, nos quedamos cortos. Es como querer meter todo el océano en un pequeño vaso de agua. No se puede. Entonces, ¿qué necesitamos? Experimentar la gracia. Esta gracia que es Cristo. Porque la palabra dice, hablando de Él, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gracia de Dios era el marco de referencia del apóstol Pablo. Era el que le daba sentido, propósito, contextualización a su vida. En todo él habla. Vamos a hablar hoy en la epístola de los Efesios. Si usted ve esta epístola, es la epístola de la manifestación de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese favor inmerecido, porque la misericordia es no darnos lo que merecemos, no darnos el castigo que merecemos por nuestros errores, fallas o pecados. Pero la gracia es darnos lo que no merecemos. Es darnos esa vida eterna, esa salvación eterna, ese hacernos hijos de Dios, darnos su naturaleza, hacernos una nueva creación. Es que cuando entendemos esto, es maravilloso. Porque usted ni yo no podríamos jamás, por nuestras propias fuerzas, salvarnos. No podríamos jamás, por nuestras propias fuerzas, ser una nueva creación o ser constituidos en hijos de Dios. No se puede. Esa es una obra soberana del amor
del propósito eterno de Dios para con toda la humanidad. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, significa único en su género, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto incluye a todos, a los asesinos, a los violadores, a los malos, a los mentirosos, a todos. Todos están en la misma bolsa. Todos estamos en la misma bolsa. Todos necesitamos la salvación de Cristo Jesús el Señor. Esa salvación que solamente es por la gracia de Dios. En sus cartas, su saludo y en algunas también su despedida es gracia y paz. Y está en un orden correcto, porque primero es la gracia. La gracia es la puerta que se abre para que podamos recibir todas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué es la paz? La paz es el efecto, es el resultado de esa gracia. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Esto significa separado de Dios. Y podemos ser muy buenas personas, alegres, amables, pero eso no quita que haya una separación, que haya una división. Porque el único que puede reunirnos, reconciliarnos, volvernos a Dios, es Jesucristo en la obra de la cruz. Esa es una realidad mayor, gloriosa y eterna. Entonces, la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo ni usted estaríamos hoy aquí. Es por la gracia. Ese favor inmerecido que perdona al pecador, al que ni siquiera quiere a Dios, al que rechaza a Dios, lo perdona y le da la oportunidad para conocer su verdad, lo abraza con su amor, lo rescata de sí mismo, de su condición miserable y lo establece en su familia, en la familia de Dios, en la realeza. Amados, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Esto no es charlatanería, esto no es una idea teológica, esto es una realidad contundente. Estos son hechos reales para todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede experimentar esta gracia de Dios. Y por lo tanto, ese portal que se abre para recibir toda bendición de Dios, que es la gracia, su efecto, su resultado, será la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que aunque estemos pasando por la peor situación de nuestra vida, no sabemos ni por qué, la paz nos gobierna. La paz del Señor Jesucristo. Así que ese era el saludo. Ese era el saludo del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros. Y ese es el saludo hoy, amados. Gracia y paz a vosotros. Esa gracia que nos establece en un nuevo ámbito. Esa gracia que no la podemos definir con unas cuantas palabras, ni aunque demos 1000 sermones sobre la gracia, ni aunque escribamos muchos libros sobre la gracia, ni aunque cantemos tantas canciones sobre la gracia. No se puede medir, no se puede expresar en palabras. Por eso es necesario que la experimentemos. La gracia es Cristo Jesús el Señor en toda su dimensión, en toda su esplendor dispensado a la iglesia de Cristo. Entonces, en este marco de la gracia y la paz, que es el resultado, el efecto de esa gracia, vamos a comenzar la introducción de este mensaje.
el apóstol Pablo establece en esta epístola, en este primer capítulo, imagínense que es tan importante entender por el Espíritu, por la revelación, por la luz del Espíritu, la palabra de Dios. En este capítulo primero del libro de Efesios, del versículo 3 al 6, nos está hablando el Padre. Aquí en este capítulo 1 vemos la Trinidad completa en acción. Del versículo 3 al 6 está ministrando el Padre. Del 7 al 12 está ministrando el Hijo y la obra gloriosa de la cruz. Y el versículo 13 al 14 está ministrando el Espíritu Santo, ese sello, esa garantía, esas arras de nuestra herencia. Nosotros somos la posesión adquirida por Dios, sellados con el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que no nos va a dejar ir, que no nos vamos a perder. Estamos sellados por Él hasta que Él vuelva a llevarnos. Esto es una garantía que trae paz, que trae gozo al corazón. Toda esta epístola, que tiene 6 capítulos, nosotros podemos ver las inescrutables riquezas de la gracia en Cristo Jesús, el Señor. Aquí en el capítulo 2, Efesios 2, 7 y 8 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos. Amados, somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo, es un don, es un regalo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Esa es una parte nuestra que nos lleva a creer y a apropiarnos de todos los beneficios de esta salvación tan grande que nos ha sido dada por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gracia es un regalo de Dios. Así que iniciamos este mensaje con Efesios 1:3, que nos dice una realidad eterna y gloriosa, que cuando la entendemos nos trae descanso, a pesar de los pronósticos, a pesar de lo que sintamos, o a pesar de lo que no sintamos. Es como las leyes naturales, que son impersonales. No importa si estás sintiendo, si no estás sintiendo, igual van a operar. Por eso es tan necesaria conocerlas, conocer a Cristo. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga, nos bendijo. Usted ya es bendecido en Cristo. ¿Y sabe cuándo? ¿Hace cuánto? Veamos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es tan importante poder entender los beneficios de pertenecer a Cristo, pero también la responsabilidad que tenemos en creer, en confiar, en apropiar, en obedecer a la fe. Cuando le creemos a Dios, cuando conocemos su gracia, vamos a ser las personas, los hijos más obedientes, porque su amor nos vence, su amor nos venció, su amor expresado en la cruz derritió nuestro corazón para dejarlo todo. Él es la perla de gran precio que el mercader cuando la encontró, vendió todo lo que tenía y la adquirió. Esto es maravilloso.
El apóstol Pablo en sus viajes misioneros iba por todas las ciudades de Roma, las colonias, las villas. Y él podía ver, podía advertir la miseria en la cual vivían esas personas. Vivían vidas muy depresivas, tristes, angustiados, llenos de supersticiones. La mayoría de ellos eran esclavos, imagínense. No tenían nada, ni siquiera ninguna esperanza para la vida presente o para después de la muerte. Entonces el apóstol Pablo se gozaba en ministrarles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús el Señor. Y cuando esa gente que vivía en situaciones deplorables, miserables, enojados con Dios, con la vida, consigo mismos, hostiles con otros, cuando aceptaban y recibían y se apropiaban de esa palabra verdadera, eran transformados. Y se levantó la iglesia en Roma, una iglesia gloriosa, la mayoría esclavos, pero libres internamente. ¿De qué sirve una libertad externa si hay una esclavitud interna? Y eso es lo que viene a hacer Cristo. La esclavitud ya se abolió. Pero hay una esclavitud interna que muchas personas todavía luchan con ello. Y no saben cómo hacer, porque no han conocido las facetas de este diamante, no han conocido las caras de la gracia de Dios que es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué objeción hay ante esa palabra? Ninguna. Y usted puede decir, pero usted no me conoce, no conoce mi pasado, no conoce mi mente, lo que hago, lo que he hecho. No me interesa. Lo que me interesa es la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa verdad nos hizo libres. Entonces, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo? Eso está en tiempo pasado el verbo, antes de la fundación del mundo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús el Señor. Y de esto hay un mal entendimiento de la iglesia, porque piensan que es cuando nos muramos y nos vamos al cielo. Amados, hace muchos años, estando en una prédica, salió algo de mi corazón. El cielo no es un lugar geográfico. El cielo es donde está Dios. Y si Dios está en tu corazón, esos son los lugares celestiales. Esos son los lugares celestiales donde tienes luchas, donde tienes conflicto, donde hay situaciones difíciles. Pero esos lugares celestiales, en esos lugares celestiales que es tu interior, hay una sola verdad. Todas esas bendiciones dadas en la cruz te pertenecen, son tuyas. Te pertenecen por derecho legal. Y si no lo crees, te pierdes la experiencia más gloriosa de la vida, que es conocer a Cristo Jesús el Señor y conocer todo el paquete que viene con Él, todo lo que está incluido en Él, te pertenece, me pertenece. Él es nuestra herencia. Hay una buena noticia para nosotros. Todo esto nos pertenece y todo esto ya está dentro. Necesitamos creerlo, apropiarnos, confiar en Él, permanecer, aunque todavía no veamos. Eso decía el rey David en su última aparición en 2 de Samuel 23.
La roca de Israel ha hablado por mí. Y dice, el dulce cantor de Israel habló y dijo que aunque todavía no me haya dado todo mi deseo y mi derecho, él permaneció confiando en él. Hay temporadas donde estamos siendo entrenados por la fe para creerle a él, para permanecer en él. Este es un gran tiempo para que la iglesia se levante por la fe en esta realidad que es Cristo Jesús el Señor. Somos bendecidos en Cristo, en los lugares celestiales, que no están en algún ámbito del espacio. El ámbito de esos lugares celestiales es tu interior. Ahí está toda la bendición. ¿Sabe por qué? Porque ahí está Cristo. Ahí está el Señor. Entonces nos vamos a ir a mi primer punto de este mensaje. Solo tengo 2 puntitos. Leí sobre un indio navajo que de la noche a la mañana se volvió muy rico porque se descubrió petróleo en su campo y se compró otro terreno, tenía sus ovejas, sus pozas, pero este hombre de vez en cuando iba al banco. Dice que llegaba muy deprimido y decía, ovejas enfermas, pozas vacías, hierba seca. Entonces el banquero no decía nada, callado, abría la bóveda, lo llevaba adentro y le decía, mire, todo esto, le sacaba los millones, todo esto es de usted, todo esto le pertenece a usted. Dice que el indio navajo se quedaba como 1 hora y salía diciendo, vacas y ovejas sanas, pozas llenas, hierba verde. Amados, esta es una analogía para nosotros. No que nos sentemos a contar nuestros millones, porque eso varía. Un día podemos estar allá arriba, otro día abajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando estemos desanimados y deprimidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entender, conocer esta realidad que tenemos en Cristo Jesús. Para mí, este capítulo de Efesios ha sido un cofre del tesoro. Cuando he estado desanimada, comienzo a leer. Porque cuando estamos desanimados ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios. Estamos ensimismadas en nuestros problemas, ensimismados en que no tengo, no soy, no puedo. Por eso es que necesitamos la herencia que nos dejó, el testamento que nos dejó Dios en las Escrituras. Este debería ser un cofre para nosotros, para que así como el indio navajo al ver sus millones se fortalecía, nosotros al ver esta realidad en Cristo nos fortalezcamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente tiene que ser renovada a esta realidad. Esto es una realidad. Pero si nuestra mente tiene ideologías y paradigmas negativos y contrarios a la obra de la cruz, siempre vamos a estar para menos que para más. Elegidos por gracia. Esta carta nos presenta grandes y fundamentales hechos de la gracia de Dios. Y como dije antes, esta carta es una descripción de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Entonces vemos en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿En quién te escogió? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el cronos comience a andar, antes que el mundo eche a correr, Dios te eligió.
Es que entender eso es glorioso. Nos va a establecer en otra posición, en otra mente, en la mente de Cristo, en otra realidad. Nos saca de la realidad natural, temporal, pasajera, circunstancial. ¿Cuántas veces perdemos tiempo enfocados en esto pasajero, en lo que me hicieron, en lo que dejé de hacer? ¿Cuánto tiempo perdemos cuando entendemos lo valioso que es este recurso del tiempo? Le aseguro que no vamos a tener, valga la redundancia, tiempo para estar perdiéndolo, sino para permanecer en el lugar donde hemos sido trasladados. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a esa gente que eran esclavos, que estaban tan desanimados, no les hablaba como esclavos, porque la condición externa no nos habla nada. Lo que nos habla es quién está en nosotros. Les hablaba como a una nueva creación, como a hijos amados y elegidos por Dios. Y los establecía en lugares altos, porque ahí nos sentó el Señor cuando nos resucitó. Nos salvó, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, el Señor. ¿Y sabe qué? Muchos de esos esclavos llegaron a ser pastores, a ser misioneros, a ser apóstoles. Muchos de esos esclavos, según la historia. Porque lo que puede cambiar, transformar nuestra existencia completa es la revelación de Cristo. Entonces acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los teólogos llaman a esto la teología de la elección. Y hay una controversia en eso, que si nos eligió o que si nosotros lo elegimos a Él. Y, amados, hay una realidad que está en las Escrituras y tienen que ver con las dos partes. La gracia soberana de Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, pero también nosotros lo elegimos a Él porque usamos nuestro libre albedrío, porque Dios no trabaja con robots, Dios no trabaja con esclavos, Dios trabaja con gente que le entregó un poder y ese poder es la libre decisión. Nosotros decidimos. Ayer me sentí tan feliz, me sentí tan privilegiada de participar de una reunión familiar maravillosa, donde se puede notar y se puede sentir el amor y la unidad. Y el Señor me ministró algo, que esa unidad no se podía quedar solo para esta tierra. No se podía quedar hasta que muramos, sino que tenía y quería que trascienda la eternidad. Y ahí hablamos y todos con corazones tan lindos, abiertos, recibieron a Cristo. Para mí, ese es el mayor regalo. De la gracia de Dios. Porque personas alegres, contentas, millonarias, que aparentemente no necesitan nada más, pero todo eso sin Cristo es nada. Porque lo que le da valor y realce a todo eso es Cristo en nosotros. Es la paz que nos da Él. ¿De qué me sirve tener todo y no tener paz? No tener esperanza, no tener seguridad de una vida después de la muerte. Pero lo hermoso en Cristo es que los que estamos en Él nos vamos a volver a encontrar con nuestros familiares.
en Él, en la eternidad. Así que seguimos. Por tanto, usted no es un hijo accidental de Dios. En la iglesia de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. ¿Sabe qué? Que cuando la familia tienen hijos, el primogénito, el primero que nació, el primogénito. Y antiguamente se le daba la herencia al primero. Era un poco injusto, pero esa era la costumbre de los pueblos. Pero ¿sabe qué? En Cristo dice que todos somos primogénitos. Yo puedo ser la cuarta, la tercera, la quinta de mi familia, pero en Él soy primogénita, porque tengo su herencia, y su herencia es Cristo en mí. Entonces, qué maravilloso que es comprender esta realidad eterna, esta realidad gloriosa. Como dije, no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Y esta controversia que hay, que si Dios nos eligió o nosotros elegimos, está claramente aclarada en las Escrituras. Nosotros vemos lo que Jesús dijo. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, más claro que el Hijo de Dios lo dijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Esa es la elección soberana y eterna por gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero también el apóstol Juan entendió algo glorioso de la participación nuestra en aceptar a Cristo Jesús el Señor. Y esto lo vemos en Juan 1, 11 y 12. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero las Escrituras siempre nos conecta a algo glorioso con un pero. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la Biblia dice, y esto no es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu para ser hijos de Dios. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amados, no eres un accidente ni una casualidad. Dios te eligió. Y te eligió con un propósito. La mayoría de las personas luchan en su vida porque no entienden propósito. Están haciendo otras cosas para las cuales no fueron diseñadas para hacer. Pero todos hemos sido diseñados para ser conforme a la imagen de su Hijo, para conocer a Cristo, para vivir en Él y vivir por Él. Entonces, qué importante es poder entender las buenas nuevas que se nos ofrecen. Y debemos responder con la fe, por la fe, y apropiar todo esto que se nos habla, esta elección eterna que nos estableció en Cristo Jesús. No nos eligió por nosotros mismos, porque hubiéramos hecho cosas buenas. Nos eligió por Cristo, por Él, en Él. Por eso es que lo amamos, por eso es que le damos gracias. Entonces vemos también otro pasaje que nos muestra claramente la elección soberana de Dios, que está en Jeremías 1:4. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Quién nos forma? ¿Quién nos diseña? Cuando Él te eligió, ya te había diseñado. Él te eligió y te diseñó con un propósito glorioso.
No podemos menospreciarnos a nosotros mismos. No podemos compararnos con nadie. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos menospreciando y devaluando el diseño perfecto de Dios. Dios te diseñó con el color de tus ojos, de tu pelo, con todo lo que eres, como eres, para un propósito. Necesitamos contentarnos. Eso viene más adelante, pero es una previa. Entonces, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Amados, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes que está aquí tiene una asignación. Pueden ser médicos, abogados, ingenieros, no sé. Esa es su asignación, pero hay un solo propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Que dentro de esa asignación usted pueda, en su lugar de trabajo, con sus amistades, con sus compañeros, con sus colegas, pueda hablar de las inescrutables riquezas de Cristo. Pueda hablar este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo que sacan a la gente de su condición paupérrima y la levantan a una condición de luz, de gloria, de honra, de honor. Oiga, qué honor ser un hijo de Dios. Qué honor pertenecer a la familia de Dios. A la familia real. A una familia que no se va a acabar nunca. A la familia eterna. Esto es realmente maravilloso. ¿Qué hace esta realidad a nuestro sentido de identidad? ¿Qué hace esta realidad a nuestro sentido de identidad? La afirma y la establece en Cristo Jesús el Señor. Porque el deseo del Padre es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, que podamos manifestarlo a Él. A veces queremos ser, yo quiero ser como esa mujer tan hermosa, así quiero ser. Estoy menospreciando el diseño de Dios para mi vida. Necesitamos ser agradecidos y contentarnos. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Por todo y para todo estoy enseñado, así como para padecer hambre, tener necesidad o para estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la realidad de nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, esto le da sentido a nuestra identidad, entendiendo que no somos una idea accidental de Dios. Somos escogidos en Cristo, diseñados en Él. ¿Sabe para qué? Para colaborar con su glorioso propósito eterno, para ser parte de este cuerpo, de esta familia maravillosa de Dios. Nos vamos rápidamente al segundo punto. Adoptados y aceptados en el amado. Qué glorioso. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros podemos ver cómo el amor y la misericordia de Dios
quita la vergüenza de nuestro pasado, de nuestras fallas, de lo que cometimos, de lo que no cometimos. ¿Sabe cómo? Por la obra de la cruz, haciéndonos una nueva creación, donde no hay registro en el cielo de tu pasado, de tus acciones, de tus actitudes. Se borraron los libros cuando se escribió tu nombre en el libro de la vida. Es que es verdad. Esto es paz, esto es gozo, esto es descanso, esto es caminar con la frente alta. No le debes nada a nadie. Eres amado de Dios. Dios te ama. Y ese amor es el que nos sostiene y nos mantiene en las situaciones difíciles que pasamos y que aún Dios la permite. ¿Sabe para qué? Para formar a su Hijo en nosotros. Para fortalecernos en la fe. Porque ¿cuándo es probada nuestra fe? Cuando no vemos nada, cuando lo que esperamos se atrasa, se tarda, no sale y se empeora. Pero eso nos lleva, nos capacita para que nuestra fe sea probada. Para si realmente le creemos o estamos jugando al Evangelio. Entonces, adoptados y aceptados en el amado, siendo una nueva creación. El apóstol Pablo nos establece esta palabra y vamos a ver dos connotaciones de esta palabra, porque todos conocemos lo que significa adopción. Es sacar de una familia a alguien que hemos elegido para llevarla a otra familia, ¿no es verdad? Y esto fue lo que pasó con nosotros. Ya habíamos sido elegidos antes de que Adán pecara, antes de la fundación del mundo. Pero Adán nos vendió. De verdad, Adán nos jugó una mala pasada al desobedecer a Dios. Y nos metió en su bolsa de nacer desconectados de Dios. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia y misericordia. Entonces, aquí la palabra adopción tiene que ver en dos sentidos. El primero es sacarnos de la familia de Adán y establecernos en la familia de Cristo, en la familia del reino, donde somos hijos amados, herederos de Dios y de las riquezas de su gloria y de su gracia. Y el segundo punto es esta palabra elegidos, adoptados. En Efesios 1:5 nos habla un término griego que es huitesía. Huiotesía. ¿Qué significa? En la cultura romana, greco-romana, los padres no criaban ni educaban a sus hijos. Los mandaban a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Esa palabra es la adopción, porque vamos a entender muy bien este término. No quiere decir que somos hijos de otra persona y nos sacaron y nos adoptaron. No, este término quiere decir que sí somos hijos, pero por un tiempo estamos siendo tutoreados, enseñados por maestros, por ayos, que eso es lo que les llama Pablo. Y lo tenemos claramente, este entendimiento en Gálatas 4:1, que dice, aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tiene que estar por un tiempo entre tutores y curadores señalado por el padre, porque si no, no puede recibir su herencia. Entonces, ¿qué pasaba en la cultura grecorromana? A los niños los entregaban a estos tutores, a estos ayos. ¿Para qué? Para que los críen, pero también para que los eduquen.
y se convertían de hijos pequeños tecnón a hijos huios, que eran ya hijos maduros. Y ahí es que podían recibir su herencia y les daban un título. A eso se refiere la adopción. Les daban el título de herederos, de hijos maduros, de hijos mayores, para recibir su herencia. ¿Y sabe qué, mis amados? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, si entendemos estas verdades, usted no va a ser un bebé. Dios tiene hijos maduros, hijos capaces, aptos para recibir su herencia, para recibir todo lo que ya se le entregó en la cruz. Qué buen término, ¿no? Adoptados y aceptos en el amado. Entonces, vamos a ir a un ejemplo de cuando nosotros no entendemos este hecho contundente, esta realidad gloriosa. ¿Sabe qué? Comenzamos a compararnos con los demás. Por favor, Gálatas 6:4. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Qué pasa cuando no entendemos la identidad que tenemos en Cristo? Cuando no entendemos esta gracia de la elección, de que somos amados, diseñados para algo extraordinario aquí en la tierra. Y lo tienes que creer en este día. En este día, los jóvenes que están aquí, todos nosotros, tenemos que salir creyéndolo, aferrando, agarrando, apropiando esta realidad. Entonces, amados, ¿de qué viene la depresión? ¿De qué viene la ansiedad? Hay muchos factores. Hay factores fisiológicos de falta de litio, se dice, falta de químicos en nuestro cerebro, pero también de estar comparándonos, de la falta de identidad, de estar comparándonos con los demás. Ese es mejor, es más lindo, hace el trabajo mejor, hace... ¿O por qué a ella? ¿Por qué no a mí? ¿Sabe cuál es el antídoto para la ansiedad, para la comparación? La obra de la cruz. Y también el contentamiento en la obra de la cruz. El contentarnos, el aprender a contentarnos con lo que somos, como Dios nos trajo, porque ese es el diseño que Dios nos regaló para habitar esta tierra. Hay algo en tu vida, en tu ser, en tu mirada, en tu... Yo era tan tímida y tan así que me comparaba con todo, que mi voz decía, ¡ay, Señor! ¿Cómo me has llamado a predicar con esta voz tan fea que no me gusta para nada? Corinita me dijo el anterior domingo, ay María, esa tu voz tan dulce, tan linda, hace diferente el mensaje. Ayer Tania, hermosa, Tania Aguirre, también esa voz. Y miren, amados, nuestra percepción. Porque ¿qué es lo que hace el compararte? Es una trampa del diablo, una trampa de la carne que te lleva a mirar tu posibilidad. Te lleva a mirarte lo que tienes o lo que no tienes. Si fuera por nosotros estamos perdidos, pero es en Cristo. Esa voz se puede hacer graciosa porque es Cristo. Sin Él sería terrible. Entonces, contentémonos. Para terminar, quiero leer Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Antes de la fundación del mundo, Él te diseñó para una asignación, para un propósito aquí en la tierra. Glorioso.
Entonces, el único antídoto para conocer, para salir de la comparación, es conocer la gracia, es conocer a Cristo, que por gracia, sos salvo, que por gracia te ha dado gracia y favor delante de las personas, para tener comunión, para poder compartir, para poder convivir. Su gracia es maravillosa. En la Biblia tenemos varios ejemplos. Voy a nombrar solamente uno. Quiero hablar de Jacob. Quiero hablar de Jacob y Esaú. Jacob quería lo que su hermano tenía naturalmente. Eran gemelos. Y este Jacob, un luchador tremendo, primero salió el hermano Esaú y Jacob salió agarrado del talón de su hermano. Pero Jacob quería la primogenitura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y lo comprendo, en ese tiempo los primogénitos se llevaban toda la dote, todo, para los otros hermanos no quedaba nada. Y Jacob luchó por obtener la primogenitura, para obtener la bendición. ¿Y sabe qué? Lo logró, aunque de mala manera, engañando, mintiendo. Lo logró porque no entendió lo que estamos hablando hoy. No entendió que en la soberana sabiduría, elección y gracia de Dios, él había sido elegido para obtener esa bendición. Necesitamos entender no lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a desgastar. Por favor, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿quiénes no desmayan? Los que conocen esta gracia, esta realidad en Cristo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y sabe qué? Esas te pertenecen. Y esas se activan y se materializan. El gozo, la paz, la puedes sentir, es real, es verdad, a pesar de. Entonces, Jacob de mala manera obtuvo la primogenitura. Pero ¿qué pasó? Pagó caro por lo que hizo, por el engaño. Y dice que Jacob estuvo 20 años fuera, trabajó duro, pero era riquísimo. Dios le habló para volver a su tierra. Porque Dios tiene un tiempo, nos deja en libertad, pero también su gracia nos va a volver a la real bendición, que no son cosas, que es una persona, que es Cristo. Entonces, este hombre venía con toda su familia y dice que pasó el vado de Jaboc y se quedó solo. Se quedó solo en ese lugar porque él entendió que lo que había adquirido en sus fuerzas o por engaño no le producía la paz en su alma, no le producía el descanso en su ser, no le producía el gozo, porque seguramente, me imagino, se sentía tan culpable de lo que había hecho. Dice que apareció un varón, no dice un ángel. ¿Quién es este varón? Es una teofanía de Cristo antes de ser encarnado. Que Él está, porque es preexistente, es eterno. Él está siempre. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en sus apariciones gloriosas. Y dice que apareció un varón. ¿Quién inició la lucha? El varón. Jacob quería la bendición, que él entendió quién era ese varón. Y luchaba. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Porque entendía que solamente Dios podía darle lo que él
Ya había entendido que necesitaba. Pero, ¿quién inició la lucha? El varón. ¿Sabe por qué? Porque él conoce todas las cosas. Y Jacob sí quería el descanso, el gozo, la paz, pero a su manera. Desde el viejo hombre. Y luchó, hasta que la gracia y la misericordia de Dios le dejó una marca. Esa marca lo llevó a algo que todos nosotros necesitamos, a la dependencia. Le descoyuntó el muslo de la cadera. Y Jacob ya no podía caminar sin bastón. Pero haciendo una analogía de eso, después de tener una experiencia con Dios, nunca más vamos a caminar a nuestra manera, en nuestra propia justicia, en nuestra propia sabiduría, sino en la dependencia del Espíritu, en la dependencia de Dios. ¿Qué le parece a mi Señor? ¿Será que esto es así? ¿Será que Él quiere que haga esto? Entonces Jesús le dijo, el Cristo eterno le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Sabe qué le preguntó el varón, Cristo? ¿Cómo te llamas? Para mostrarle que con quién estaba luchando, con ese viejo hombre que quería prevalecer a su manera y con sus mañas. Y Jacob, ¿sabe qué significa Jacob? Suplantador y engañador. Y él entendió que esa era su vieja naturaleza y que de esa vieja naturaleza la estaba librando Dios, porque Cristo es Dios. ¿Y sabe qué? Ahí mismo lo bendijo. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué lo libró a Jacob? ¿La lucha? No. Cuando luchamos, no nos libra. Lo que nos libra es ver a Cristo, ver a Dios cara a cara. Es ver a Cristo. Así que a medida que nos rendimos, a medida que nos entregamos, que le creemos, que confiamos, que nos aferramos a esta verdad, somos transformados. Vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada.